Transcurría el año 1941. Alemania había invadido gran parte de Europa con éxito. Polonia fue la primera víctima en 1939. Dinamarca y Noruega en abril de 1940. Entre mayo y junio, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia cayeron ante el poderoso ejército alemán. Entre julio y octubre, Alemania se enfrentó directamente con Gran Bretaña en una batalla aérea sin obtener la victoria. En 1941, con apoyo de italianos, húngaros y búlgaros, acabaron con Yugoslavia y enseguida consiguieron la rendición de Grecia. La Alemania de Hitler conquistaba territorios con mínima resistencia, a excepción del Reino Unido. Todo parecía indicar que el panorama de la Segunda Guerra Mundial estaba a su favor. Con un alto grado de confianza, Hitler optó por invadir también a la extensa Unión Soviética. El inicio de la operación, con nombre clave como Operación Barbarroja, había sido fijada para el 15 de mayo de 1941. La meta firme era conseguir la rendición de la nación liderada por Stalin. Sin embargo, Alemania, con una solicitud de ayuda por parte de Italia, que se encontraba en combate intentando conquistar Grecia, se vio en la necesidad de apoyar a su país aliado. Esto ocasionó el retraso de la ambiciosa Operación Barbarroja. Finalmente, a las 3 horas con 15 minutos del domingo 22 de junio de 1941, se lanzó la inmensa ofensiva contra la Unión Soviética. Casi 5 millones de soldados, la mayoría eran alemanes, pero cerca de 1,5 millones pertenecían a los países aliados del eje, entre ellos rumanos, húngaros, italianos, eslovacos y croatas. Cerca de 4.000 carros de combate, más de 3.000 piezas de artillería y aproximadamente 3.000 aviones de combate fueron las herramientas para la exterminación de los soviéticos. Era un frente inmenso de cerca de 1.600 kilómetros. Los alemanes y sus aliados mataban sin piedad al enemigo. En los primeros 5 meses, la Unión Soviética perdió 4,5 millones de soldados, 20.500 tanques y 21.200 aviones. Era una auténtica carnicería. Una guerra con una cantidad enorme de muertes. Los alemanes llegaron hasta Leningrado, actualmente San Petersburgo. Tomaron Smolensk, situada al suroeste de Moscú, así como Dnipro, en la actual Ucrania. El ejército alemán se esparció por Crimea en el sur y llegaron hasta las afueras de Moscú. A pesar de las miles de muertes y un ejército debilitado, el 6 de diciembre los soviéticos lograron expulsar a los alemanes de las afueras de Moscú. Fue hasta 1942 que nuevamente surgió algo relativamente importante en territorio soviético. Hitler aprobó la Operación Azul, que su objetivo era capturar los campos petrolíferos del Cáucaso. Además, implicaba la invasión y ocupación de la ciudad de Stalingrado, actual Volgogrado. Aquella población no era una ciudad cualquiera, ubicada a las orillas del río Volga. Reflejaba una ruta de comercio prometedora que conectaba con los pozos del petróleo del Cáucaso. Además, si era conquistada, caía la moral de Stalin con la ciudad insignia que llevaba su nombre. En julio de 1942, el grupo de Ejército Sur de los alemanes fue dividido en dos. El primer contingente se le dio la orden de dirigirse hacia el Cáucaso, mientras que el segundo su objetivo era la ocupación de Stalingrado. Finalmente, Stalingrado estaba a la vista. El objetivo era claro: la conquista total, sin importar si las víctimas se trataban de personas civiles. Entre el 25 al 29 de julio iniciaron los ataques en aquella ciudad, pero del 23 al 24 de agosto, los alemanes realizaron un sangriento bombardeo con 1.000 toneladas de bombas sobre Stalingrado, que mató cerca de 50.000 civiles.
La ciudad estaba en ruinas, calles desoladas. Los civiles sobrevivientes iban en busca de refugio. O muchos, su única alternativa era el abandono de su hogar, donde por muchos días, meses, incluso años, la mayoría convivía con sus familias. La ciudad parecía tener todo en contra. Sin embargo, la rendición para los soviéticos no era una opción. El 13 de septiembre los alemanes lanzaron una ofensiva sobre Stalingrado. Miles de muertes se producían. Cuerpos sobre el terreno urbano se podían observar. Los soviéticos sufrieron miles de bajas, pero llegaban más militares de Siberia y Mongolia con el objetivo de reforzar al Ejército Rojo. Todo parecía indicar que la ciudad caía completamente en septiembre. El 19 de noviembre inició la Operación Urano de los soviéticos. Tenía el objetivo de liberar a Stalingrado de las manos de los alemanes, vencer al sexto ejército alemán, apoyados por el cuarto ejército Panzer, también sus aliados rumanos, el octavo ejército italiano y el segundo ejército húngaro. No era una tarea fácil. Continuó la batalla y con un ejército rumano debilitado y un débil cuerpo de militares italianos, los soviéticos contraatacaron aniquilando al enemigo. El giro de la guerra cambió a favor de los soviéticos, y en los siguientes meses era posible observar un ejército alemán frágil. El general invierno había llegado. Era un frío tan extremo que prácticamente era imposible luchar. Los militares sobrevivientes comenzaron a sentir los castigos del invierno. Si en combate no morían, el frío se encargaba de eso. Y con escasos recursos, la hambruna se hizo notar. Enfermedades surgían entre los soldados, que en su mayoría perjudicaban al ejército alemán. Lentamente acababan con los más débiles. El 31 de enero de 1943 ocurrió algo que no había pasado en la Segunda Guerra Mundial. El mariscal Friedrich Paulus, en pleno invierno soviético, en estado de hambruna y enfermo, se rindió, junto con la mayoría de su sexto ejército, a pesar de que Hitler había ordenado jamás rendirse. La moral y la confianza de los soviéticos se elevó, poniendo en evidencia que Alemania no era invencible, y ocasionarles una de sus derrotas más dolorosas de toda la guerra. El 2 de febrero se había confirmado la victoria de los soviéticos, pausando momentáneamente las sangrientas batallas hasta que los soviéticos desplazaron el frente hasta Berlín. La batalla de Stalingrado es recordado por la cantidad enorme de bajas tanto de civiles y militares, en la cual perdieron la vida cerca de 1,5 millones de personas. Además, otro 500,000 sufrieron enfermedades y heridas. Cerca de 91,000 soldados del sexto ejército alemán fueron enviados a los campos de concentración soviéticos, en donde fueron torturados y masacrados, de los cuales aproximadamente tan solo 5,000 lograron sobrevivir.